¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias que nos acompaña. Está usted en este canal que es Corazones Ardientes, el canal oficial de las Obras Misionales Pontificio Episcopales, es decir, las OMPE aquí en Guadalajara. Gracias pues que nos acompaña y gracias que nos comenta. Hoy tenemos como invitado, me parece muy importante y me siento muy nervioso por el invitado que tenemos, un invitado con mucha experiencia y con una labor muy humanitaria, una labor muy cercana, ya lo iremos conociendo durante la charla, pero sin más voy a presentar al padre Francisco Javier Huerta Orozco. Él es capellán de Nuestra Señora de Belén y de San Miguel Arcángel, con atención pues al Hospital Civil. No sé si estoy correcto, padre. Buenos días, perdón. Buenos días, y como dijo, buenas tardes, buenas noches. Sí, para la gente. Para los que nos escuchen después. Sí, primero decir que soy el padre Francisco Javier Huerta Orozco y que tengo ahorita el servicio en el Hospital Civil y la capilla de Nuestra Señora de Belén y San Miguel Arcángel. Es una experiencia que, valga la expresión, se puede decir que el estar en el hospital te hace mejor persona, mucho mejor persona. Ves el dolor en su realidad como es, y eso marca. Te hace también mejor cristiano y, en mi caso, mejor sacerdote. Es una experiencia ya de 12 años con un mes completo de estar allí, 12 años y un mes. Y es una experiencia que se agradece y que deja una enseñanza grande. Estoy convencido de que todos los sacerdotes tendremos que pasar por un lugar como ese para ser mejores. Bien, padre, me gustaría, antes de iniciar con esta labor importante que hace y una labor también muy significativa, yo le comentaba antes de empezar el video, lo empecé a investigar y me aparecieron varias notas de usted y de eso quisiera hablar, pero quisiera hablar de eso más bien más adelante. Ahorita no sé si me pueda hablar de usted, padre, dónde nació, cómo le nació un poco su vocación, primero al sacerdocio y luego ya nos vamos a esta etapa de estar en la Pastoral de la Salud. ¿Usted es de aquí de Guadalajara? Tentativamente digo que sí, porque nací en una ambulancia. Soy el primero de todos mis hermanos. Mi mamá primeriza, yo creo que pensó que llegaba la cigüeña, entonces esperó mucho, y ya cuando no hubo más que llegué, entonces me llevaron una ambulancia y me tocó estar en el Hospital Civil. Allí acabé de recibir la atención necesaria para llegar a este mundo. Entonces mi vida empieza en una ambulancia de la Cruz Verde y terminé en el Hospital Civil Viejo. Mire. Nací un 4 de octubre del 64, es decir que tengo 60 años, y mi mamá, María Esther, que ya murió, mi papá vive todavía, José del Carmen, y mi vida es como la de cualquiera, una vida normal. Crece uno con sus limitaciones en medio de pobreza, de situaciones difíciles, pero ahí vamos. Mi mamá muere en el 76, ya 49 años de su fallecimiento, y quedamos solos. Somos 9 hermanos, murieron 4, y me tocó estar al frente de mis hermanos desde muy pequeño. Entonces, ni cuando pensáramos en entrar al seminario, no era algo que no estaba contemplado. Mi familia no es muy piadosa, somos de ir a misa y ya, pero hasta allí. Ya estando de joven, un día llegando de trabajar me dice uno de mis primos: vamos al templo, hay charlas. Digo, no, estás hasta la calzada. ¿Cómo que ir a la charla? Tan cansado que vengo. Pero son ejercicios, no menos. Yo pensaba que iban a hacer ejercicios físicos, que si vengo bien cansado. No, es que son temas de reflexión. No voy. Hay muchachas, vámonos. Esa fue la razón por la que fui a los ejercicios espirituales, porque iba a haber muchachas. Y estando allí, el ejemplo, la forma en que se llevaban el señor cura José Larios Guzmán, que ya murió,
el padre Crisanto Padilla también, que ya murió, hombres muy buenos, fraternos y ejemplares, me motivaron. Se acabó esa charla de ejercicio, fuimos a otra, y cuando terminamos en la Basílica de Zapopan, dice el fraile: ahora regresen a su parroquia, intégrense a una pastoral, pídale al señor cura que los admita, y así entramos a formar un coro. Hicimos después una experiencia de catequista, pero seguía un ambiente así medio curioso, y como al año viene la idea de conocer el seminario. En un camión salió por ahí la propaganda: ¿quieres ser sacerdote? Ah, pues vamos. Solo que yo tenía una dificultad, dejé el estudio a la muerte de mi madre, y estamos hablando que cuando quise hacer el preseminario ya habían pasado 9 años sin que yo estudiara y sin terminar la primaria. Cuando entré al preseminario fue lo primero que me pidieron, papeles, y como no los tenía, me dijeron que me daban otra oportunidad para el siguiente tiempo, pero que completara mis papeles. Me regreso a mi casa triste, y entonces el señor cura José Larios dice: pues te conseguimos un papelito. Y antes de salir del seminario, el padre Ortega decía: consígueme como tú quieras tu certificado y yo te mando al seminario. Como diciendo: haz trampa o haz lo que tú quieras, pero consíguelo. Y fuimos aquí a la Normal, a la Secretaría de Educación, y hicimos un examen de suficiencia, lo pasé y me fui al seminario. 1985. Y ahí fue como empezó esta historia del seminario. 9 hermanos, 4 murieron, quedan 5. Nació usted en una ambulancia, pero ¿en qué barrio vivió su infancia? Yo nací en el centro histórico de Zapopan, prácticamente a 4 o 5 cuadras de lo que es la Basílica de Zapopan. Y habrá que decir que en esta experiencia, mis abuelos maternos son gente que hacía pólvora, son gente que hacía castillos y cosas así, de las dos partes, de mi bisabuela y mi bisabuelo. Y entonces esa profesión que se da por allá en Cuquío, porque eran ellos de allá, llegan aquí a Zapopan y en Zapopan se establecen. Entonces vivían allí por la calle de Ramón Corona y Vicente Guerrero, en la pura esquinita. Ahí me tocó estar creciendo mis primeros meses, unos 2 años quizás, pero mi vida está en el centro de Zapopan. De hecho, decía uno en aquel entonces: vamos a la parroquia. Y ir a la parroquia era ir a San Pedro Apóstol. Que está a un costado de la basílica. ¿Sí? Entonces era todavía el sentir de la gente grande. Si dice la gente: vamos a la parroquia, vamos a San Pedro Apóstol. Entonces me tocó crecer allí, y como era de familia de cueteros, aparte de los abuelos, pasé muchos años en la Basílica de Zapopan, porque ellos quemaban castillo y hasta la fecha siguen quemando castillos en la Basílica. Entonces entramos mucho al convento, conviví mucho con frailes, pero nunca me dio la idea de ser franciscano. Pero sí, nos tocó conocer esa parte, y es muy bonita recordar esta parte, porque a un ladito de la basílica, si uno ve la basílica de frente, al lado derecho, está la zona de los artículos y artesanías de los Huicholes, y luego estaba pegadito a la basílica un cine viejo que ya no está, y que cerraba la avenida. Y allí, en torno al cine, estaban unos puestitos, era un mercado de palitos y de lonas, y atrás de eso estaba unas albercas. Entonces, en ese ambiente nos tocó crecer. Había unas albercas eran muy rudimentarias, pero era el centro de diversión, de pasarla bien, porque era parte de la Basílica de Zapopan y había bastantes huertas y mucha fruta. Dice que su familia se dedicaba a la pólvora, ¿no? De parte de mis abuelos, sí.
De parte de mi papá, albañil. ¿Y toda usted la también vida. le hallaba al trabajo de la pólvora, es decir, a todo lo que tenía que ver con eso o no? Trabajé varios años en la pólvora, me tocó hacer pólvora y armar castillos. No, era un chalán, no era otra cosa, chalán, pero me tocó estar en eso muchos años. Y, y es algo que me gusta, pero que ya no se promueve, y menos aquí en el centro, ¿no? Pero sí, tengo muchas experiencias de ir a pueblos, a ranchos o lugares a quemar pólvora por parte de la familia, pero mucho tiempo también me dediqué a la albañilería, Ah, también en eso. dice que le tocó trabajar muy chico por la pérdida de su mamá, pero ¿cómo recuerda su niñez, padre? ¿Algo agradable, algo alegre? Yo creo que hay de todo. Hay momentos muy bellos. Yo creo que si recordamos los tiempos de las posadas, de la Navidad, porque los frailes salían a llevar su mensaje, música, bolos, regalos. Esa parte es muy bonita. Paseos en el campo, porque había mucho campo en aquel entonces. Toda la zona de lo que es la General, el Lienzo Charro, pues era baldío, era un barranco, era campo, había mucha agua, había mucho en que caminar y eran paseos muy bonitos. Entonces esa parte es muy hermosa porque la hacíamos en familia. Y también hay tristeza y dificultades porque cuando falta la madre, pues falta todo, nos falta todo. Hay limitaciones, carencias y entonces nos toca hacer de golpe y porrazo adultos. Se acabó la infancia, se acabó la adolescencia de un 2x3 y tomamos la obligación o las encomiendas de cuidar a los hermanos menores. Algo que vale la pena decir, yo recuerdo tendría unos 5 años y mi mamá me dice, vamos a hacer una sopa de fideo. Ya puse una sillita para que yo alcanzara a ver la estufa y me dice, vas a ver cómo la voy a hacer yo, mañana la haces tú. Pues le puse atención y al día siguiente me tocó hacer la sopa. Y me dice ella con mucha sabiduría, quiero que aprendas porque no sabemos si yo voy a vivir mucho tiempo, pero si yo falto, yo quiero que tú les des de comer a tus hermanos, que sepas cómo se hace una sopa. Y puedo decir con mucha sinceridad que tengo un buen sazón, sé hacer mucha comida. De hecho es una especie de hobby, hacer pozole, birria, menudo, guisos, pues de una manera muy sencilla pero rico y sabroso. Aparte los albañiles tienen también fama de cocinar rico, ¿no, padre? Bueno, algunos sí, yo creo que sí, habrá quien, pero más bien calentamos y cuando estamos Muy a la hora de la prácticos comida, a la hora sí, de eso sí. cocinar. Así es. Padre, convivía con los franciscanos. Usted es sacerdote diocesano, me parece interesante decirlo porque aquí en el canal hemos tenido en su mayoría sacerdotes misioneros. Usted es sacerdote del seminario de aquí de Guadalajara. ¿Por qué no a los franciscanos o algo ahí si tenía tanta convivencia con ellos? Bueno, eso no lo puedo yo responder porque sí lo he preguntado muchas veces, lo he reflexionado, pero no era algo que me naciera. Iba, de hecho, a misa cuando era niño, y adolescente y joven, era a la misa de 7 de la mañana en la basílica, me encantaba escuchar a los padres, tengo amistad con varios, pero, pero nunca ni ellos me insistieron en que entrara con ellos. Tenía dudas, preguntas, iba cuando era joven y platicaba. Incluso cuando ya era seminarista, lo seguía frecuentando, pero nunca nació en mi interior como ser franciscano. Su relación previa ahí en la pastoral era los coros, comenta, ¿verdad? Sí, hicimos un coro, los que hicimos los ejercicios espirituales nos pusimos de acuerdo, nadie sabía cantar, pero empezamos a cantar a capela. Hay una experiencia muy simpática, porque en la parroquia donde yo pertenezco, San Isidro Labrador, Ejidal, Zapopan, el señor cardenal Juan Sandoval era el rector del seminario mayor y él iba a celebrar la misa los domingos a las 5. Y el señor cura nos puso a cantar esa misa. Nadie sabía nada, pero don Juan nunca nos cayó.
Y era recio don Juan, ¿verdad? Podía callar el que leyera mal También el que cantaba mal. Pero a nosotros nunca nos dijo nada. Y perseveramos, yo que más de un año cantando, ahí pues como coyotes quizás, poco a poco se fueron integrando gente que sabía tocar y cantar. Y ustedes entonces, puliendo también. Se fue mejorando el coro. Y es allí, en esa intervención del coro, cuando yo tengo la intención de entrar al seminario, porque al no ser admitido, el padre Juan era muy amigo del señor cura, son casi contemporáneos, y se acaba la misa de 5 el domingo, sería por ahí como el mes de julio, a finales de julio, y dice el señor cura al padre Juan Sandoval: oye, este muchacho quiere irse al seminario, pero no pudo hacer preseminario, ¿verdad que también tú quieres? Sí, ¿cómo no? Y ya el señor cura traía un papelito, un cuaderno, una pluma, pues escríbele para que lo admita. Y de esa manera entramos al seminario, con una carta del señor Juan Sandoval. Esa fue mi llave maestra para entrar al seminario. Y la mejor recomendación también. Entiendo yo que para usted fue muy significativo este señor cura del que habla José Larios. ¿Él fue como su inspiración también al sacerdocio? Podemos decir que es como el padre espiritual que muchos de nosotros necesitamos. Uh-huh. Es el pastor cercano, sencillo, muy austero, bastante pobre en su forma de vivir. Un hombre muy práctico, muy trabajador y muy piadoso. Y con el compañero sacerdote bastante fraterno. Es un hombre que amaba el seminario. Él era muy pobre cuando nació. De hecho, es primo hermano de Leobardo Larios Guzmán, que era su procurador de justicia. Sí. Nada más que él era de la gente pobre, de la familia, entonces no había mucha relación con ellos. Y yo creo que esa experiencia de pobreza le marcó para su ministerio, un hombre muy bueno, y nosotros estábamos igual, entonces encajamos bastante bien. ¿De ahí de la parroquia de San Pedro era de donde era señor cura? Ya nosotros, por cuestiones de andarnos moviendo de un lado a otro, quedamos en San Isidro Labrador, que se desprende también de estas parroquias de San Pedro, van surgiendo parroquias nuevas, y nos tocó estar en San Isidro Labrador. Él llegó en el 84 allí a la parroquia y le dio un cambio pues muy hermoso. Creció la pastoral y estuvo en esa parroquia hasta como el 2008 por allí. Muchos años, más de 20 años estuvo él allí. Muy trabajador, entonces fue un hombre muy querido en la parroquia. Y hay que decir que llega él y lo primero que hace es promover vocaciones con su estilo de vida. Surgieron religiosas y de ahí somos 5 sacerdotes, todos de ese tiempo, del tiempo que estuvo él ahí como párroco. Entra al seminario y una vez ordenado padre, ¿cuál fue su primer destino? Entré al seminario en el 85, como no tenía la secundaria ni la primaria terminada, pues tuve que empezar desde abajo. Fueron 15 años de estudio, del 85 al 2000, con 2 años de servicio. Y mi primer destino, me marcó a mí mucho el destino de diácono. Fue en San José de Analco con el señor cura Ezequiel Casillas, que fue muy hermoso, una experiencia muy hermosa, un hombre también muy bueno y además muy generoso. Allí estuve 6 meses como diácono y ya mi primer destino de sacerdote, dice la gente, mi primer amor es Juchipila, Zacatecas. Llegué el 29 de junio y terminé el 29 de mayo. Estuve 11 meses allá porque inmediatamente me cambiaron a la parroquia de Amatitán. Allá estuve año y medio. Después me mandaron a San Isidro, mi parroquia, donde ahí me ordené yo sacerdote, en San Isidro. Estuve 1 año. Y después me mandaron a la parroquia de Virgen de la Encarnación, en Jardines del Valle.
Esos son mis destinos como vicario. Dice la gente que me tenía como manojo de hediondilla. A ver, Porque explíquenos eso. es que duraba poquito en cada destino. Ah, ok. 11 meses en Juchipila, año y medio en Amatitán, 1 año en San Isidro, 2 años y medio en Jardines del Valle, Virgen de la Encarnación, entonces duraba poquito. Hoy con el cardenal José Francisco, un vicario dura como 3 años más o menos. Pero yo les decía, es que quieren que aprenda. Entonces voy aprendiendo de cada sacerdote con el que voy teniendo contacto. Y es una experiencia rica. A veces los cambios así tan rápido lo dejan uno libre de ataduras, y cuando dura más tiempo cuesta más trabajo. Estando en Jardines del Valle, me piden que vaya a Arenales Tapatíos, Zapopan, a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y ahí estuve 6 años y medio. Del día 2 de julio del 2006 hasta el 1 de enero del 2013. Ahí celebré mi última misa y me vine al Hospital Civil. Esos son mis destinos hasta ahorita. Hasta ahorita. Me llama la atención que dice que le marcó, no sé si más que su primer destino, el tiempo de diaconado en San José de Analco. ¿Algo en especial? O sea, ¿por qué le marcó más que? ¿O por qué fue tan significativo? ¿El barrio como tal? Tiene muchas cosas, es un barrio longevo. Quiero nada más hacer la aclaración para la gente que no sea de aquí de Guadalajara, que está en una zona casi céntrica, ¿no? Sí. Es un barrio de los más antiguos y prácticamente está pegadito a la Calzada de Independencia, muy cerquitas de aquí de nosotros. Prácticamente estaremos, si nos vamos caminando, unos 20 minutos. Sí, nosotros estábamos grabando aquí en el centro de Guadalajara, a unos cuadros de catedral, y el padre se refiere pues que estamos como a unos 20 minutos, yo creo que sí. Más o menos, sí. Y en carro, pues más rápido. Pero sí es un lugar muy bonito. Yo soy devoto de San José. Mi mamá me dio esa devoción. De hecho, ella muy devota de San José y se muere el día de San José, la fiesta de San José. Entonces, llegar a la parroquia de San José de Analco es recordar de alguna manera a mi mamá. Pero además el señor cura era muy bueno, un hombre muy humano, muy fraterno, que nos compartió mucha experiencia, tenía mucha experiencia. Y entonces, aunque me cambiaron a los 9 meses porque era parte de la formación, durante el tiempo que él estuvo con vida, era regresar con él a pedir consejo, a pedirle alguna orientación, porque siempre tenía una palabra que compartir, una experiencia que nos iluminara mucho a nosotros. Era una experiencia muy bonita. ¿Y el trabajo pastoral también le gustaba de ahí? Sí, porque nos dejó una completa libertad. Era un hombre muy libre en ese sentido y nos pedía nada más que fuéramos responsables. Entonces, lo que quisiéramos hacer, háganlo. Nada más me comparten lo que van a hacer para ver si es viable o para aconsejarles cómo hacerlo. Entonces, fue muy bueno. Padre, usted es el responsable de la pastoral de la salud aquí en la diócesis. ¿Estoy en lo correcto? Sí, hace 2 años y casi 3 que me pidieron ser el coordinador diocesano de la pastoral de la salud. Quizás el llamado a este servicio es porque desde que me ordené me gusta mucho atender a los enfermos. Y hay un servicio que se llama SANE, es un servicio espiritual nocturno, espiritual. O dicen, no, la S, Servicio de Asistencia Nocturno Espiritual, serían las siglas correctas. Y allí estuve casi 14 años visitando enfermos por la noche. Es un servicio que nace desde el 72 por laicos, son los laicos los que motivan este servicio. Son 4 o 5 laicos que acompañan a un sacerdote durante la noche. Y ese día uno lo escoge. Yo escogí al principio el día 20 y después agregué otro el día 9, y así durante varios años con 2 equipos de laicos diferentes pasábamos la noche visitando enfermos, y así unos 14 años más o menos. Entonces esa razón quizás es la que hace que me inviten a estar en el Hospital Civil. Y estando en el Hospital Civil le apoyé mucho tiempo al padre Silvio,
él era el coordinador diocesano. Yo creo que no hay nadie aquí en la diócesis como él para atender a los enfermos. Tiene mucho conocimiento, es una especialidad que solamente él tiene, es un don muy especial, pero ya tenía 15 o más años coordinando la pastoral. Entonces ya está cansado y dijo, es necesario que otro salga. Y entonces me llegó a mí de rebote. Ahí estamos ahora. Llegó ahí a la capilla de Belén, de San Miguel Arcángel, ahí en el Hospital Civil, en el 2013, dice. El día primero. ¿Desde ahí fue usted el encargado coordinador de la Pastoral de la Salud o no? ¿Fue después? No. Tengo 12 años ahí. Entonces, en la coordinación apenas voy a cumplir 3. 3 años. Apenas 3 años. O sea, no necesariamente el capellán es el coordinador de la Pastoral de la Salud. No necesariamente. En un tiempo estuvo un padre Ramón Morales, español, era un juanino, entonces me tocó hace 25 años que él fuera el coordinador. Yo creo que después de él siguió el padre Silvio, el padre Lucio Santa Cruz estuvo un tiempo también, estuvo antes también el padre David Orozco Loera, monseñor, que duró 55 años en el Hospital Civil. Entonces son gente de mucha experiencia y de mucha entrega. ¿Qué es lo que hace la Pastoral de la Salud aquí en la diócesis? Podemos decir que la Pastoral de la Salud tiene tres caminitos, tres aspectos a trabajar. Uno se llama anuncio de Jesucristo. El otro es la celebración de este anuncio. Y el tercero se llama fraternidad o solidaridad. Y si lo queremos como enmarcar en algún texto bíblico, está en el libro de los Hechos 2:42 y siguiente, cuando habla que la comunidad tenía todo en común y nadie pasaba necesidad. Entonces, ¿en qué consiste? La primera parte es el anuncio. Hay que anunciarles a la gente a Jesucristo. Hay que hablarles de Jesucristo al enfermo, al familiar del enfermo, al personal sanitario, a los amigos del hospital, a los agentes de pastoral. Hay que anunciarles a Jesucristo. Y eso es todos los días, siempre hay que hacerlo, porque siempre hay gente que desconoce a Cristo. Entonces, lo tenemos que anunciar siempre. Y después de anunciarlo, hay que celebrarlo. Y lo celebramos a través de los sacramentos. Allí en el hospital me ha tocado bautizar muchísimos niños que están en peligro de muerte. Incluso algunas personas adultas. Hace unos 4 o 5 años bauticé a un señor que tenía casi 80 de edad y que no estaba bautizado. Personas que están en peligro de muerte, entonces hay que bautizarlos de inmediato, de un rito sencillo. He confirmado poquitos, pero sí he confirmado a varias personas que están en peligro de muerte. Cuando esto es necesario, sabemos pues que la confirmación es un sacramento que va conferido nada más a los obispos y a los que ellos deleguen, pero en el hospital esto es una caridad como muy importante, entonces se da la confirmación cuando alguien no está confirmado. También sobre todo confesamos mucho, les damos la comunión a los pacientes, se unge a los que están enfermos y graves. Me ha tocado celebrar como unos 12 matrimonios dentro del hospital, personas que están ya muy malitas, entonces dice la gente que si los tomamos de mano. Y es eso, si no hay ningún impedimento para que se pueda hacer, se hace con algunos testigos que testifican pues que están sin ningún impedimento para casarse. Casi todos, excepto 2, todos los demás han fallecido, un día o 2 después, y 2 que después del matrimonio se recuperaron milagrosamente, y ellos siguen ahí viviendo. Después se hace un documento y se les ratifica que se casaron dentro del hospital. He celebrado como unos 10 o 12, 15 años también en el hospital, niñas que tienen cáncer y que no pudieron tener su misa de 15 años, entonces ahí de manera
sencilla, en una sala de hospital, se hace su celebración. Y es de lo como más bonito que se puede hacer al celebrar pues a Jesucristo. Pero también no quedamos en la pura celebración, sino que buscamos lo que se llama fraternidad o solidaridad. Y en este sentido buscamos ayuda para los enfermos. Hay personas que vienen de lejos y no tienen ni dónde conseguir sangre o algún donador, o se ocupa también pañales, algún medicamento, alguna placa, algo que es necesario para la salud. Y entonces buscamos a través de Cáritas o de otras líneas que son comunes para buscar el bien, pues a acercarle las cosas. Lo más normal es que demos pañal para niños, para adultos, toallitas húmedas, papel higiénico, agua. Son cosas de las que vamos compartiendo. Y también nos ha tocado llevar a algún paciente a su pueblo, a su casa, o conseguir una ambulancia. Hemos mandado gente hasta Tapachula en avión, gente que se accidentó en el tren porque iba a Estados Unidos y perdió una extremidad o las dos, entonces hay que mandarlos a su casa. Hemos mandado personas que fallecieron, uno a Guatemala, aquí murió de cáncer, un joven, al Sombrerete, Zacatecas, y algunos pueblos más cercanos, sobre todo para el lado de Chapala, esa zona donde hay muchos enfermos del riñón, San Pedro Ixticán, esa parte de Mezcala de la Asunción, son gente que está necesitada, entonces buscamos los medios para compartir. Se les entrega a unas 70 personas una despensa al mes por lo menos, y así vamos buscando cómo compartir los bienes que les hagan falta. Está usted en el Hospital Civil, que esto no significa que solamente estas actividades o la Pastoral de la Salud se centre solamente en este Hospital Civil viejo, sino que trasciende, me imagino, a otros lugares de la diócesis. Se espera, se desea y ojalá que sí sea, que cada parroquia que tiene un hospital cerquitas en su territorio atienda a los enfermos. Nosotros no podemos, es imposible. El hospital, cuando yo llegué, tenía 964 camas. Ahora, con algunos arreglos que se han hecho, quizás sean 900 o poquito menos, pero de todas maneras es una multitud de enfermos ahí en el hospital, porque es un territorio como de 6 manzanas. Está la parte antigua y la parte nueva, pero tiene el Hospital Civil toda una estructura de alta gama para atender a los enfermos de cualquier especialidad. Es un lugar muy, muy especializado, entonces vale la pena entender que mi trabajo prácticamente está allí, aunque no podemos negar el servicio cuando tenemos la oportunidad de ir a otro hospital. Hemos ido al Nuevo, al Centro Médico, a la 46, a la Ayala, al Sanatorio Guadalajara, a muchos hospitales y muchos domicilios particulares. Sí. Me llama la atención 3 años en este servicio de la Pastoral de la Salud. Le tocó prácticamente llegar en pandemia, ¿no? Pasando la pandemia, sí, nos tocó esta experiencia. De hecho, en el tiempo del COVID, muchos amigos del hospital murieron, médicos, enfermeras, de intendencia. El señor cura José Larios murió por COVID. Acaba de pasar su aniversario en estos días de enero, hace 3 días fue su aniversario, y así como él, mucha gente murió. Uno de mis compañeros murió también por COVID, ahí en el Hospital Civil Nuevo, y a mí me tocó atender el Hospital Civil Nuevo y el viejo, en este campo del COVID. Hay que decir con mucha gratitud que me metí a muchos campos y yo no resulté contagiado. Nunca me afectó a mí el COVID. Son gracias que Dios da, pero mucha gente murió por eso.
Sí, le comentaba antes de empezar a grabar el video que para lo de esta charla y me puse un poco a investigar ahí en internet y vi algunas notas que tenían de usted, sobre todo de un periódico de aquí de Guadalajara, el periódico Milenio, y me llama la atención que hace una declaración usted donde decía que le tocó en esa temporada del COVID, donde usted iba a visitar hospitales, ver el sufrimiento de la gente, pero también ver como esa cercanía o esa misericordia a través de gente que se donaba también para hacer servicios o para visitar enfermos. No sé si la nota esté bien. Bueno, algo que es de admirar, porque el COVID nos rebasó a todos. Sí. La iglesia quedó rebasada y yo creo que debemos mucho a la sociedad que murió en aquel entonces y a los sobrevivientes, porque se cerraron los templos, no había celebraciones. Yo no dejé de celebrar. Allí en el hospital celebraba misa y teníamos el acompañamiento espiritual al personal que lo aceptaba. Y de las cosas que emocionan, que enternecen, es la humanidad, la calidad humana de las enfermeras y enfermeros, porque el paciente entraba y dejaba todo, no se permitía entrar con teléfonos, y entonces los enfermeros o enfermeras hacían videollamadas para que el paciente pudiera hablar con sus familiares. Verlos a ellos era una emoción muy grande, porque al menos al principio, cuando visitábamos enfermos, era ponerse un traje muy incómodo, donde te impedía respirar, se empañaban los lentes, era muy complicado y era caro, pues. Entonces el uniforme te tenía que durar mucho rato, y las enfermeras o los enfermeros tenían que cuidar de no tomar alimentos, no beber agua durante su trabajo, porque entonces había que quitarse todo el traje que se usaba y era tirarlo a la basura. Entonces eran turnos muy duros para ellos, pero en ese campo muy, muy humano, porque había pacientes que ya no veían a sus familiares. Entonces era despedirse a través de una videollamada, y eso nace del personal de enfermería. Muchísimas veces verlos a ellos, rezarle a los pacientes, el trabajo rebasado, el problema para conseguir el oxígeno y otras cosas. Entonces fue aquello muy caótico, pero también muy humano. Sé que hay muchas cosas que me gustaría tocar, padre. También sé que tiene un compromiso después de esto, ya no lo había platicado, pero hay algo que la gente que nos escribe no me lo perdonaría si no se lo pregunto, porque es algo que nos dicen constantemente en los comentarios. Ya nos platicó que durante este tiempo le ha tocado bautizar, algunas veces confirmar o incluso celebrar el matrimonio, pero alguna experiencia significativa que salte o que traiga ahorita a la mente en esta temporada, sobre todo una experiencia que le haya marcado de una forma pues muy, digamos, marcada, que la haya tenido y que la tenga todavía en su vida. Cuando la gente me pregunta, padre, ¿cómo estás?, la respuesta mía es casi siempre espontánea: de maravilla. Y les comparto por qué. Cuando llego al hospital, generalmente yo no pregunto ¿cómo estás?, ya sé que está enfermo, entonces no hago esa pregunta. Busco algo que me ayude a acercarme al enfermo, entonces, ¿cómo sigues?, ¿cómo vamos? Y me encontré, ya cuando iba a la capilla para celebrar la misa, a una señora muy joven, de unos 30 años, 32, muy hermosa, pero me impactó mucho su rostro, una paz, pero muy hermosa su paz, una sonrisa de oreja a oreja. Entonces me resbalé y le pregunté: amiga, ¿cómo estás? Y ella dice: de maravilla, padre, estoy de maravilla. ¿Y por qué estás de maravilla? Ay, es que me está doliendo muchísimo. No se imagina cuánto me duele. Pues no te entiendo. Si estás de maravilla, ¿por qué dices que te duele? Y si te duele, ¿por qué dices que estás de maravilla? Y se rió, pero sabroso, se rió de mí. Dice: ay, padre, que no entiendes. Es que si me duele, señal de que estoy viva.
Y si estoy viva, puedo ver a mi papá, puedo ver a mi mamá, puedo ver a mi esposo y sobre todo puedo ver a mi hija. Y si puedo ver a las personas que me aman y que yo amo, entonces estoy de maravilla. Estuvo mucho tiempo ahí en el hospital. Ella venía de Puerto Vallarta. Nunca la encontré renegando de su dolor, nunca la encontré de mal humor, siempre de maravilla. Y entonces esa frase no es mía, es de ella. Se llama Yolanda, vive todavía, se recuperó. Y a veces tenían que cambiarla de un lugar a otro, en la misma sala, pero siempre con esa actitud. Decía ella, pude ir al baño sin que nadie me llevara. Me tardé 40 minutos, media hora en ir y venir, pero pude ir. Un día pensé que le iba a ganar, tenía un refri a su derecha, ruidoso, muy ruidoso. Dije, ahora sí le gané. Y le digo, ¿y ahora? ¿Cómo has amanecido? Dice, bien contenta, padre. El refri me cantó puras canciones bonitas al oído. Entonces nunca le gané. Entonces esa actitud me ha ganado. Y entonces digo yo que estoy en la escuela del dolor. Nunca había visto tanto dolor. Pero también estoy en la Universidad del Amor, porque el hospital tiene tantas muestras de amor y de servicio, desde el personal, desde el que está allí visitando enfermos, desde el mismo enfermo inclusive, que puede compartir el medicamento. Entonces hay muchas historias que me han marcado allí en el hospital en estos 12 años. En la Escuela del Dolor, y le prometo que es la última pregunta para ya luego pasar a las actividades que va a tener a propósito de este 11 de febrero, que es el Día del Enfermo, pero dice, está en la Escuela del Dolor y en la Universidad del Amor. Es decir, su trabajo pastoral en esta actividad, en esta área, lo ha hecho sensible al dolor, pero también lo ha hecho ver el dolor de una forma diferente, más como forma de crecimiento del desarrollo humano. Es que el dolor se tiene que hacer desde el amor. La muerte de Cristo en la cruz es dolor, pero esa muerte es una muerte de amor. Murió por nosotros y murió perdonando. Dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también Él dijo a los discípulos que el amigo da la vida por los amigos. Entonces Él dio la vida por nosotros. Entonces el dolor tiene un valor salvífico, como dice el Papa San Juan Pablo II. Y mis dolores, si yo los uno a la cruz de Cristo, entonces se vuelven redentores. Por eso es una escuela. Te enseña a vivir y a entender que el dolor no es un castigo, sino la oportunidad de ser mejor y de hacerlo por el bien de los demás. Es una oportunidad que Dios nos da para ayudar y para servir a los demás. Y es lo que hace el voluntariado y la pastoral de la salud. Pues bien, me gustaría todavía ahondar más en eso, pero ya no tiene usted otra actividad y quisiera pasar al tema de la próxima jornada de la salud, que es el 11 de febrero, perdón. Hoy estamos grabando al 31 de enero, estamos a unos días de esta jornada, y usted como responsable de la pastoral de la salud, ¿hay algunas actividades, padre, que van a tener aquí a nivel diocesano? No sé si nos las quiera compartir, y si las tiene aquí en mente, si no, creo que nosotros las tenemos aquí, ¿verdad? Sí, bueno, de las que yo recuerdo así, porque están escritas en un programa, vamos a tener a partir del día 1, ya de mañana, empezamos a hacer esta conciencia de intensa oración por los enfermos, pero en concreto el día 2 vamos a ir a María Visión a tener una misa de unción de enfermos, y como es día 2, día de la Candelaria, a bendecir a los niños, una consagración de niños. Esto sería a las 12 por María Visión. ¿A las 12? A las 12 del día. Y el lunes tenemos una entrevista y un programa también para hablar de los enfermos. El martes, que es 3, tenemos una reunión con ministros. Son de los que van a estudiar sus
para renovarse en su ministerio. Es en la sede de Sala Chaplin, para... Donde está el colegio Fray Pedro de Gante, Es ahí correcto. en López Mateos. López Mateos. Entonces ahí vamos a hablar de la vida del padre Juan Bernal, Muy bien. que duró 31 años en el hospital civil y es el padre de los enfermos, de los apóstoles, de los leprosos. Y tiene una vida muy interesante, ¿verdad? Nos compartía. Es la una vez pasada, chulada ese hombre. Ojalá que Sí. después podamos hacer un video especialmente de él. Yo creo que sí se puede. Luego tendremos también el día miércoles, el 5, la peregrinación del año jubilar de la Pastoral de la Salud. Vamos a estar convocados por el señor cardenal a las 6 de la tarde en el santuario de Guadalupe. Ahí nos vamos a reunir, prácticamente estamos a unas cuadras de aquí, para que vengamos en procesión hasta la iglesia catedral. Allí el señor obispo Ramón Salazar va a presidir la Eucaristía y yo espero que al menos está invitada a una comunidad de religiosas de varias comunidades. Vienen ministros, vienen seminaristas, diáconos y sacerdotes que estamos en hospitales. Entonces, ese día tenemos la peregrinación para ganar el jubileo, lo que es la indulgencia plenaria. Después, el jueves, tenemos una plática, el mismo miércoles 5, en Radio Metrópoli a las 10, tenemos una entrevista con José Luis Jiménez Castro, un periodista muy reconocido aquí en Guadalajara, de mucha trayectoria. Él nos va a hacer el favor de estar atendiéndonos. El 4 iremos al canal de radio también 1340, a las 7 de la noche tenemos una entrevista para hablar del jubileo del padre Juan Bernal y de la Pastoral de la Salud. El viernes tenemos otra actividad sencilla. El sábado, que creo que es el día 8, vamos a tener misa a las 10 de la mañana en el peatorio eucarístico en la parroquia, con unción de enfermos a las 10 de la mañana y una pequeña convivencia. Y hasta el día 22, por ahí creo es viernes, se me puede escapar el día, pero vamos a ir a Ameca, es el asilo señor cardenal Salazar, José Salazar. Ahí vamos a tener misa de unción de enfermos también. Más o menos es así a grandes rasgos. Y se han repartido unas 30,000 estampitas con la oración del enfermo. Veo también que el martes, que es el día del enfermo, la jornada del enfermo, tienen el rosario. En el hospital la visita de la Virgen de Zapopan. Es una dicha que tenemos nosotros muy especial porque llega el 12, 13 y 14 se queda con nosotros. 3 días la Virgen de Zapopan es un privilegio porque en todas las comunidades a lo mucho es un día y lo menos es mediodía, pero con nosotros son 3 días. ¿Y se queda ahí en la capilla o pasa también a los pasillos del hospital? Todo el día está visitando enfermos. Vamos de cama en cama con la imagen y ya nomás en la noche regresamos con la imagen para que se quede la misa de 7 y ahí ya en la capilla de Belén se queda la imagen. Para el día siguiente retomar este recorrido con la imagen. Recorremos todas las salas del hospital. Nos platicaba la semana pasada que estuvo aquí con nosotros en la reunión de animación misionera. No sé si sea en la peregrinación el día que les toque lo del jubileo. Ahí también van a dar unos reconocimientos a diferentes personas que han entregado su vida a este trabajo de la salud, ¿no? Este trabajo a los enfermos. Son alrededor de 25, 30 personas de intendencia, unos, otros son enfermeros, otros son de las dietas, otros son de cocina, enfermeras y médicos, y algunos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que se han distinguido por su servicio a los enfermos, ese amor a ellos. Entonces queremos darles un pequeño reconocimiento. Bien, pues no sé si tenga alguna página, padre, donde puedan consultar o donde puedan consultar esas actividades, alguna página de internet, alguna cuenta en Facebook o algo, alguna red social. Tenemos una cuenta en lo que es la capilla Nuestra Señora de Belén. Ahí se pueden ir viendo las cosas, incluso hay celebraciones que hacemos, porque una de las cosas que hacemos desde hace muchos, bueno, no son tantos años, pero ya hace varios, tenemos la transmisión en vivo de la misa desde el hospital a las 5 de la tarde. Entonces es una experiencia un poquito media curiosa porque pasan camillas, pasan con las dietas, es un pasadero
grande, pero es el mejor lugar para celebrar la misa en el hospital. Sí. Todos los domingos a las 5. Muchas actividades me llaman la atención también que van a ser transmitidas por radio, ¿verdad? Radio María. Sí. Eso con el fin de que los enfermos que no puedan acudir también puedan sintonizarlos a través de estos medios. Es que lo voy haciendo de memoria, pero el día 10 Sí. va a Radio María para transmitir la Santa Misa a las 8 de la mañana, y el día 11 a las 11 tenemos el rosario también. Rosario. Desde la capilla por Radio María. Sí, de todos modos aquí nos va a dejar su red social, donde podamos nosotros comunicarnos, ya bien sea teléfonos o algún medio de comunicación, y lo ponemos aquí en la imagen. Perfecto. Para que la gente que esté interesada pueda checarlos y unirse a estas actividades. Padre, no sé, con algo que usted quiera concluir, algo que se nos haya escapado. Sé que es muy corto el tiempo y no podríamos abarcar pues lo mucho que podríamos platicar con usted, pero si hay algo con lo que usted quiera cerrar. Quiero compartir con ustedes una experiencia de hace 15 días. Sí. Visitando a los enfermos, me encontré un señor de unos 69, 70 años, que no lo estaba visitando, él estaba con otras personas, pero se dio cuenta que era sacerdote, entonces me pidió que me acercara, y me dice el Señor: Padre, yo ya no quiero vivir, estoy cansado. No tiene sentido vivir así. Estoy solo, no me puedo mover, no sé si es de noche, si es de día, ya no sé qué estoy viviendo ahora. Y estoy consciente de que le estoy pidiendo a Dios que ya me muera. ¿Es pecado? Ya le pregunté: ¿quiere que le den alguna pastilla para que se acabe su dolor? No. ¿Se está negando a comer? No, tampoco. ¿Se resiste al tratamiento? No. Entonces, pues, no quiero vivir ya, estoy cansado. No tiene sentido y lo pido de todo corazón. Y entonces me vine, después de escucharlo, con sus frases, con sus pensamientos, y después de visitar a los enfermos, hay un rinconcito que me deja cerquitas del Santísimo. Y ahí, repensando lo que él me dijo, le di un poquito de forma y salió esta oración con la que quiero terminar y dar la bendición. Sí. Dice la oración: Señor, Dios bendito, Virgen María, Madre y Señora nuestra, lléveme al cielo. Ya no puedo más. Este dolor es insoportable. Estoy muy cansado. Desde muy adentro de mi corazón y con toda mi alma, con pleno conocimiento te lo ruego. Señor, llévame contigo. Así no se puede vivir. Pero, como nos has enseñado, que no se haga lo que yo deseo, sino tu santa voluntad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración salió del pensamiento de este señor, no es mía. Simplemente le di un poquito de forma a su forma de expresarse y de sentir. Y yo creo que el hospital nos da, por eso digo que estamos en la escuela del dolor, nos da muchas experiencias. Y esto es lo que hacemos allí, en la Pastoral de la Salud. Padre, nosotros le queremos agradecer que haya venido y se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros, y recordarle a la gente que dentro de las misiones también tenemos esta rama que es la Unión de Enfermos Misioneros, que tienen también esta actividad de visitar a los enfermos y tratarlos de incorporar esa circunstancia, ese dolor a la acción de la misión. Me parece, yo siempre lo he rescatado, siempre lo he comentado, que esta Unión de Enfermos Misioneros es algo que me parece muy valioso, porque me ha tocado en mi experiencia visitar algunos enfermos que fueron agentes de pastoral en su momento, pero por las nuevas circunstancias de su enfermedad ya no pueden hacerlo, y de alguna manera una de las cosas que padecen los enfermos es sentirse un poco abandonados o lejos también de la iglesia, y la Unión de Enfermos Misioneros los une nuevamente de una manera activa, pues no solamente pasiva de quien los visita y los ayuda, sino también trata de concientizar de que su circunstancia y su enfermedad todavía pueden donarla pues para las misiones, y siguen teniendo esta actividad, digamos, como ya lo dije, de manera activa. De verdad, Padre, muchísimas gracias por venir con nosotros, y yo creo que quedan muchas cosas todavía pendientes que quisiéramos platicar con usted. Ojalá y en algún otro momento nos tengamos la oportunidad de grabar un video para platicar ya meramente de esta actividad de los enfermos.
y bueno, y de estas actividades, a ver cómo les fue y cómo lo vivieron. Pues no sé si nos quiera dar la bendición, Padre, antes de irnos y para cerrar el video. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues gracias, Padre, gracias a usted que nos acompañó. Recuerde, todos los comentarios nos puede dejar aquí en la bandeja y nos vemos primeramente Dios el próximo video. Hasta luego. Gracias. Escucharte, mi corazón arde, tus palabras ya llenan mi ser y quiero llevarte hoy a todas partes, mis pies en camino irán siguiendo tus pasos y no ha de importarme los tropiezos que